bendición que estamos un martes más hablando del fútbol. Tengo una leve sospecha porque veo algunas sillas vacías ahí, vea. Y ya me dijeron de que hay por ahí un partidito. Yo me rehúso a creer de que alguien puede faltar a un culto por quedarse viendo un partido, pero allá vos, le diría el Señor Jesús. Pero qué bendición que usted está aquí, qué bendición que nos están escuchando también en la radio. Así que yo le voy a pedir que le dé un fuerte aplauso a todos esos que están pendientes de la radio, y qué bendición apoye su radio, la 90.5 en FM estéreo, Radio Peniel, en donde hay palabra y hay alabanza y hay pues en realidad una gran bendición donde usted puede escoger ahí. Hay unos programas bien bonitos, hay uno ahí de Jorge Cota. A mí me gusta mucho el programa que pasan por las mañanas porque están hablando ahí de las adicciones, ¿verdad? Y eso es bien importante. Así que ahí estamos, hermanos. Vamos a seguir viendo hoy un milagro en realidad donde no intercede Jesús directamente, porque Jesús ya había ascendido, pero en realidad todos los milagros que están en la Biblia han sido efectuados por Dios en su momento. Puede ser Dios Padre, puede ser Jesús en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo los milagros casi que del Antiguo Testamento últimamente, ¿verdad? Cómo se abrió el Mar Rojo, cómo cayeron los muros de Jericó, con cosas que uno a veces no le encuentra sentido, ¿verdad? Dios así es. Hoy vamos a ver, y cuando yo le digo que no se le encuentra sentido, es porque muchas veces uno no puede entender pues las cosas de Dios, y Dios lo aclara diciendo que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y cuando oramos en el Padre Nuestro, pedimos que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, ¿verdad? Entonces uno tiene que respetar la soberanía de Dios. Pero además de que hay cosas que no se entienden, mucha gente clama por su milagro. Hay gente que está clamando por su milagro. Yo he conocido gente que ha persistido con los milagros, pero cosas serias. En la iglesia donde yo trabajaba anteriormente, había una señora que yo ya el nombre ya me lo podía, el del hijo. Y siempre los días viernes era el día de los milagros. Y a mí me tocaba dirigirlos. Y la señora ahí está, pastor, con su papelito, el nombre del hijo que estaba preso. Yo, esta señora, pasó un año, pues, esta señora en realidad, qué fe la de esta señora, pues, yo ya no lo hiciera. Bueno, terminamos de construir, terminamos en sentido simbólico, ¿verdad? El otro templo, y le perdí la pista a la señora porque cuando nos trasladamos varias gente ya no llegó. Pero en la inauguración del templo, más bien dicho, estuvo la inauguración, el primer domingo, después de ser inaugurado el templo, la voy viendo que venía caminando la señora con una gran sonrisa, la hermana, con un muchacho a la par. Y dijo, no puede ser que sea el hijo. Dije, ya como 2 años preso, ya estaba condenado. Y ahí iba, y entonces me dijo, hermano, le quiero presentar a mi hijo que quedó en libertad, me dijo. Dios es poderoso. Y yo me quedé asombrado, ¿verdad? Ahora, me dijo ella, vamos a ver este muchacho qué hace con el milagro que Dios le ha dado. Y ese es el tema de esta noche. Y después del milagro, ¿qué? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Para los que estamos pidiendo un milagro, cuando el milagro se dé, ¿qué? Imagínense esa gente que logra la libertad. ¿Ahora qué? ¿Qué hicieron los leprosos que fueron sanados? 9 de ellos, ¿qué hicieron? A saber, no dice en la Biblia qué hicieron. Pero yo me imagino que ellos agarraron, pues, donde era más corto, ¿verdad? Al verse dice, limpia la piel. La lepra los había marginado, esa enfermedad. No podían estar con su familia, no podían estar con sus hijos, visitar a sus hijos, no podían desarrollarse en un empleo. Era estar ya neutralizados, muertos en vida. Pero ahora que tenemos limpia nuestra piel, ¿qué habrán pensado ellos? Porque sucedió en el camino, no sucedió cuando estuvieron con Jesús. Les dijo, vayan donde los sacerdotes, y dice la palabra de Dios, y en el camino fueron limpiados. Muchas cosas pueden pasar en el camino. Y cuando suceda el milagro, ¿qué? Este hombre se regresó y le dio gracias a Dios, qué bueno por él. Pero ahora, ¿qué iba a ser de la vida de estos 10 leprosos que habían sido limpiados? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para eso los quiero invitar a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 16.
Hechos 16, yo creo que ahí se los van a poner también en la pizarrita, pero usted búsquelo, hombre. Si no se va a oxidar esa Biblia que tiene ahí, se van a pegar las páginas. Hechos capítulo 16, del versículo 11 en adelante. Como es un relato bastante, yo le quiero decir, por cierto, fíjese que yo me he propuesto, más bien dicho, predicar así expositivamente, se llama esto, que usted agarra un pasaje de la Biblia y lo va desarrollando, porque ahí no hay dónde irse por otro lado. La predicación expositiva es de un pasaje y se desarrolla, se expone, se explica. La predicación temática es donde usted a un tema lo refuerza con varios versículos bíblicos. Pero bueno, no es clase de homilética ahorita, solo le digo que me he propuesto hacer eso, y con los milagros es bien fácil, porque los milagros siempre están ahí en una parte de la Biblia y a veces se puede reforzar con otro versículo, pero casi siempre es suficiente lo que está ahí en el pasaje. Amén con Hechos 16. Vamos a orar entonces, así sentaditos como están, para empezar a ver lo que la palabra de Dios nos tiene para este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estamos en el mejor lugar sin duda alguna. Pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos aquí, Señor. Te hemos adorado, hemos cantado, hemos abierto nuestra boca, la hemos llenado de alabanza, Señor. Hemos ofrendado, hemos diezmado también, que es parte de nuestra adoración. Ahora, Padre, te suplicamos que nos hables. Habla, Señor, a nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos estar atentos a tu palabra. Yo te pido gracias, Señor, para predicar tu palabra, pero ábrenos el entendimiento, Señor, que esta palabra implantada en nuestras almas es la que puede salvarnos, Señor. Muchas gracias. Trae con bien algún hermano que todavía venga en camino, Señor, y oramos por aquellos que no han podido venir, aunque han querido venir, pero tienen algún problema de salud. Señor, visítales y sánales. Señor, oramos también por las personas que nos escuchan por medio de la radio, que puedan recibir una respuesta a esa oración que han estado haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Quiero nada más hacerles como una introducción al pasaje que vamos a leer. Obviamente estamos hablando del apóstol Pablo ahí, un hombre pues increíble. Yo cuando leo la historia de Pablo, a mí me gusta mucho el carácter de Pedro, que era así aventado, ¿verdad? Como un poco metido. Yo creo que si me hubiera tocado ser uno de los 12, me hubiera gustado ser Pedro. Judas no, ¿verdad? Ese no, ese salió choro, ese pobrecito, ¿verdad? Pero Pedro era así, era un hombre ignorante en el buen sentido de la palabra, pescador, rudo, pero era aventado. Él contestaba y él andaba, aunque se equivocaba, y andaba ahí cerca y aprendiendo de Jesús. Ahora, Pablo sí era una cosa seria. El 37% más o menos del Nuevo Testamento son los escritos de Pablo, las cartas paulinas, a las cartas a las diferentes congregaciones. Y Pablo se tomó un trabajo, el apóstol de los gentiles se tomó un trabajo duro y difícil, que era andar fundando iglesias. Él fundaba una iglesia, crecía la iglesia y se iba a fundar otra a otro lado. Y luego después estaba escribiéndoles, exhortándoles, supervisando el trabajo que estaban haciendo los que había dejado. Así que Pablo hizo una tremenda labor evangelística, ¿verdad? El milagro que vamos a ver ahora precisamente le sucede a Pablo. Y va a ver usted cómo tiene una cantidad de enseñanzas este relato que nos pueden ayudar a nuestras vidas. Mire lo que dice el primer versículo. Aquí habla de que están ellos, van en un viaje, zarpando pues, o sea, en el agua, ¿verdad? Zarpando pues de Troas, dice Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos afuera en un día de reposo, dice
perdón que ya me perdí. Salimos afuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que allí se habían reunido. Fíjese, Pablo no perdía tiempo, ¿verdad? Estuvo unos días ahí, dice, y luego después, en un día de reposo, Pablo salió y ahí en un río donde acostumbraban, yo me imagino que era una especie de una playita, una cosa bonita, ¿verdad?, que dice que ahí llegaban a orar, pero a orar las mujeres. Pero Pablo no perdió tiempo y se fue ahí donde oraban las mujeres y empezó a hablarles pues lo que Pablo siempre hacía, las buenas nuevas del reino de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, hablamos a las mujeres que ahí se habían reunido. Ahora mire esto, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ojo con esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿cómo?, atenta a lo que Pablo decía. Mire, yo he predicado varias veces este pasaje, y ¿sabe qué? Nunca me había detenido a ver eso, de que el que pone la atención para que alguien oiga palabra es Dios. Mire cómo es el Señor. Si gusta, volvámoslo a leer. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es que mire, hermano, hay gente que no puede estar atenta a la palabra de Dios porque no es para ellos, lamentablemente. Hay gente así. Yo hablaba hoy con dos muchachos, hijos de un buen amigo mío, cristiano, y me decía que le han pagado un profesor de matemática, y me dijo, mire pastor, ese viejo está loco, mire las cosas que me dice que es católico, pero dice que la Biblia son fábulas, y que este papa que ha venido, y bien, le he hablado un montón de basura. Entonces, ¿qué pudo hacer? Bueno, mira, para empezar, decirle a ese viejo que a él le pagan porque te enseñe matemáticas, no porque te llegue a hablar tonteras, número uno. Y número dos, claro que hay un espíritu de confusión en las personas que no son hijos de Dios. Y por eso es que hay gente que llega a la iglesia y no puede estar atenta, hermano. Y uno lo nota a veces. Y hay predicadoras que hasta se enojan. Yo he visto gente que desde el púlpito le dice, por favor, ahí eso que están predicando. Porque hay algunos que como que tienen ajuate usted. Y sienten que les vibra el celular y ni han traído, ni tienen celular y sienten que les vibra. Se ponen a contar las candelas del techo. El gato a qué hora va a pasar. Entonces, cualquier cosa, pero no pone nada de atención. Mire, hoy entendí que dice que Dios le abrió el corazón a Lidia y entonces ella estaba atenta a la palabra de Dios. ¿Y quién no va a estar atento a buenas noticias, hermano? ¿Quién no va a estar atento? Por eso es que yo le digo, yo me rehúso a creer que alguien cambie el culto por un partido, porque entonces para él esto es así como que, no, como era el culto, si hay un buen partido. Ay, a mí no me cabe eso. Pero la persona que viene y prepara su ropa, el servidor que prepara su ropa, que se prepara mentalmente, que dice, a ver, ¿qué nos dice la palabra ahora? A ver qué milagro vemos. Está atento. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios de estar atento? El que mira atentamente en la ley de Dios y persevera en ella. La palabra atento se menciona varias veces. Entonces, atento, que viene de atención, de poner atención. Mire, ese es un regalo de Dios. Ese es un regalo de Dios. Yo solo me acordé cuando estaba en el centro de rehabilitación. Mire, ahí llegaban todo tipo de predicadores, como ahí dejan a los que están aprendiendo, ¿verdad? Ahí llegaban unos bautistas, ahí llegaba uno de la misión cristiana de Lin, ahí llegaba de todo. Pero yo le quiero decir algo. Siempre Dios tenía una palabra para mi vida, siempre. Siempre. Porque yo decía, no, yo voy a estar atento a ver qué Dios dice en mi vida. Claro, estaba caminando en la cuerda floja. Había llegado al nivel de cero. Cuando uno está así, uno está preocupado para que Dios le hable a uno a su vida. Con los milagros es lo mismo. Y ya va a ver cuando lleguemos a esta parte. Entonces, esto de la atención, pobrecito aquel que no puede poner atención en realidad, ¿sabe por qué? Porque para él están hablando en otro idioma. ¿No entiende lo que están hablando? ¿No entiende de qué hablaron? Pues no sé.
Ay, es que a veces hablan de que los muros se caen. Yo no sé, ¿no entiende? Ahora mire el siguiente versículo. Dice, ¿en qué nos quedamos? A ver si están atentos. ¿En cuál? Usted en el 15, va. Y cuando fue bautizada, ojo con esto, y su familia, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué bonito, vea, que lo obliguen hacia uno a quedarse, pues. Quédate, Pablo, le dijeron, lo obligó, lo agarró ahí del manto. No, Pablito, no te vayas aquí, quédate con este otro hermanito y te vamos a atender bien. Pero el punto que quiero rescatar es esto, que Lidia dice que adoraba a Dios, una vendedora de púrpura. Yo no sé qué es eso usted, pero algún polvito de ser, pero bueno, no estaba bautizada. ¿Se fija usted? Que cuando llegó Pablo a hablarle, estuvo atenta porque Dios le abrió el corazón, aprendió las buenas nuevas y ¿qué hizo? Se bautizó. Se bautizó. Llegó al convencimiento que tenía que bautizarse. Llegó al convencimiento que el bautizo es un mandamiento de Dios para todos sus hijos. Entonces esta mujer ya estaba lista ahí y pues agradecida vino y invitó a Pablo. No invitó, lo obligó, dice, a que se quedara. Y dice, sigue diciendo en el 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, recuerda usted que él salía a ese lugar que era donde decía la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. A veces no se entiende muy bien este pasaje, que es raro, ¿cómo es eso? Recuérdese que en este entonces todavía había la esclavitud, existía la esclavitud. Pues estos señores tenían a esta mujer que la habían comprado y les había salido, pero la lotería se habían ganado con ella. Estaba endemoniada y adivinaba. Tenía un espíritu de adivinación. Espíritus de adivinación, hermanos, no provienen de Dios. La adivinación es una de las cosas que Dios aborrece y prohíbe. Esto es por si usted quiere ir allá que le tiren las cartas, la prueba del puro y todo eso. No se puede, hermano. Eso no es así. Y entonces esta mujer, esta muchacha les daba gran ganancia. Yo imagino que hasta trabajo a domicilio hacían, ¿verdad? De que, don Chepe, tráigame a la divina, por favor, yo quiero ver si esta mujer me está quemando la pata. Y ahí llevaban a la muchacha. Ajá, ¿cómo se llama? A ver cómo hacían la cosa, pero la mujer empezaba a adivinar y adivinar y adivinar. Era un buen negocio, ¿sí? Buen negocio lo que tenía. Pero cuando Pablo iba a orar, le salía al encuentro y mire lo que le decía. En el 17, esta, dice, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Mire, el Pablo como que no quería meterse mucho con esta divina, ¿verdad? Porque la verdad no es que los atacaba, sino que salía y empezaba a decir el espíritu que estaba en ella, el espíritu de adivinación: estos son hijos de Dios. Y yo imagino, porque miren, los demonios se sujetan ante Dios. Hay gente que equivocadamente cree que hay una como lucha entre Dios y el diablo. Eso no es así, hermano. Una vez escuché de alguien que dijo que Dios se peleaba las almas con el diablo. ¿Y cómo va a creer? Dios es Dios, hermano. Él es todo poder. No, hombre, el otro pobre diablo es el diablo, pues. Bueno, es más, hay gente. Una vez yo estaba predicando así en una pequeña campaña que habían hecho en las Margaritas, una colonia bien bonita ahí en Soyapango. Matan seguido ahí. Y entonces hicieron una campañita y yo estaba predicando y yo dije: que Dios reprenda a este diablo infeliz, chuco, hombre, que no sé qué. Y empecé como a insultar al diablo, ¿verdad? Hablando del tema de la violencia. Nomás me bajé de la tarima y se me acercó un hermano y me dijo: hermano, tenga cuidado, ¿y qué va usted?
tan lejos que va a ir por Zaragoza, no se va a ir en un barranco. ¿Qué le pasa, hermana? Es que cómo se pone a hablar usted del diablo de la ciguanavi, del cipitillo. Si usted quiere, habló en mal. Le dije, ¿qué va a pasar? No, el diablo está sujeto. El diablo, y le estoy diciendo esto, porque los espíritus se manifestaban cuando Jesús pasaba cerca y cuando los hombres de Dios pasaban cerca. No se le ponían así, como quien dice al brinco, no. ¿Qué le dijeron a Jesús? Hijo del Altísimo, ¿qué tenemos que ver contigo? No ha llegado nuestro tiempo todavía. Le dijo, o sea que ellos saben cuando les toca. Y este espíritu de adivinación, propaganda le decía a Pablo. Decía, este es un hombre de Dios y todo. Se sometía, pero vino Pablo y se aburrió del escándalo, se volteó y le dijo, fuera de aquí, te reprendo, andate. Y ahí quedó la mujer ya sin el espíritu de adivinación y los dueños de la mujer sin negocio. Se les acabó el negocio. Ya después, aunque le compraron la chibola de cristal y el turbante y todo eso, ya no pudo la mujer, ya no adivinó nada. Y como cobraba por eso, claro que esto les iba a molestar a ellos. Y es ahí donde queremos llegar al milagro, miren. En el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, lo agarraron, ¿verdad? Y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara, y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió al calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Qué interesante. ¿Ya sabe usted lo que es el cepo? ¿Sepa usted quién es el cepo? El cepo es digamos, un instrumento de tortura. Levantan así y usted mete los piecitos y le bajan una tabla y queda capturado, y a veces le metían los pies también. O sea que uno queda en una posición bien fea, así. No muy cómoda. No muy cómoda. Ahí metieron a Pablo. Pero antes lo habían chuloneado y le dieron con vara. Imagínese usted. Yo digo, me hago yo la imagen. Me agarran por andar predicando la palabra. Porque uno quiere que porque predicar la palabra le aplaudan. Uno quiere, si uno anda en la calle hablando de Dios, uno quiere que todo el mundo diga, ay, muchas gracias, usted que me viene a hablar de Dios. Si alguien ya lo ve mal, ¿y por qué me ve así usted si yo de Dios le estoy hablando? No es así siempre. Mire a Pablo, le acabó el negocio a estos hombres con la divina, y entonces que le rasgaron las ropas. O sea que en buen salvadoreño los dejaron en boxer a los dos. Le dieron con vara, que casi siempre eran 39 chilillazos con una vara. Los metieron presos y les dijeron, además les dijeron, estos judíos que vienen a estar enseñando cosas que no nos conviene hacer. Claro, toda esa semana habían andado predicando la palabra. Iban a ese lugar, al lugar de la oración, donde se reunían las mujeres ahí por un río. Entonces dijeron, ya los tenían bien vigiados, para no, si estos andan aquí alborotando, así que métanlos presos, guárdenlos. Los metieron al fondo de la prisión, y no solo eso, los pusieron en un cepo. Ahora mire qué es lo que pasó. Yo me los imagino así, con unos grandes chindondos, la espalda toda lacerada de las que le habían dado con la vara, y dicen el 25. Pero a medianoche, llorando, no dice así, porque algunos hubieran estado llorando, pero Pablo no, orando. Pablo y Silas, mire lo que hacían, es que estos siervitos sí que en realidad estaban en algo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire qué testimonio. Yo me imagino a Pablo y Silas en el fondo de la prisión, en lo más oscuro, inmovilizados de sus pies y manos,
los ratones por ahí, vea, merodeando ya para morderle las orejas, las cucarachas también ahí viendo si quizás habían comido pupú, si no se habían lavado las manos, les iban a llegar las cucarachas. Inmovilizados a medianoche en el fondo de la prisión, y empezaron a orar y después empezaron a cantar alabanza. Yo me imagino que el Pablo, vea, sí, qué lástima que no podemos aplaudir, qué lástima, pero démosle, alabaré, así con los dedos, alabaré, alabaré. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Fondo de la prisión, inmovilizados, con la idea de que injustamente me han golpeado por causa de Cristo. Ahí estaban, orando y alabando al Señor. Esto, ¿sabe qué? Que denota que estos eran cristianos, que estos eran hijos de Dios todo el tiempo, no solo cuando les va bien, todo el tiempo. Pero a veces no, hermano. Si hay algunos que el polvito del Sahara los detiene, ay, no vayamos a la iglesia en que está cayendo esa cosa y después voy a andar hablando en árabe. Cualquier cosa los detiene para... ¿Se acuerda cómo comenzamos? ¿Verdad? Primero, el que pone atención es porque Dios le abre el corazón para que ponga atención, porque está conectado con Jesús, porque el Espíritu Santo está dentro de él y está clamando. Por eso digo, bienaventurados los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que está necesitado siempre de aprender de Dios. Ahí estaba Pablo, estaba Silas en el cepo cantándola, y miren los demás presos oyendo, ¿va? Porque imagino que los presos son curiosos. Yo sé que aquí no hay nadie que haya estado preso nunca, solo yo, pero cada vez que uno entra a un lugar así, todo el mundo sale a ver, ¿va? Ay, ya te traen tal por cual, y lo empiezan a amenazar a uno, a amedrentarlo, ¿verdad? Algunos hasta se los cuentean, en serio. A los hombres les dicen, ay, espérate papito, ya nos vamos a ver allá afuera, y empiezan a amedrentarlo a uno. Cuando entraron estos, ¿y a quiénes traen ahí? Mira quién viene ahí, ¿ven? Los pastores, Pablo y Silas, vaya, recogemos ofrenda, viejo. Y Pablo entró y al rato empezó a orar y a cantar, y mire qué es lo que pasó. Y los presos oían. ¿Qué habrán empezado a decir los presos? De esta gente hay un poder dentro de ellos. No es que se conforman, no es que son masoquistas, simple y sencillamente han confiado en Dios. Entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor. Qué tremendo, ¿va? Qué increíble, es que estos son ejemplos. Razón tenía Pablo de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Con semejante carácter usted, con semejante convencimiento, estaba en un cepo, estaba adorando a Dios. Sobrevino ese terremoto. Sabe que esto del terremoto es una cosa, bueno, no sé yo, ahí se sacudieron los cimientos, que las puertas se abrieron, pero ¿y las cadenas que tienen que ver con el terremoto? Quizás estaban metidas así en la pared, ¿verdad? No sé, pero la cosa es que las cadenas se abrieron también. Ahora, ¿quién los había metido allá adentro y los había puesto en el cepo? ¿Quién? El carcelero, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted con el terremoto, con las cadenas sueltas, ya libre, y ver al que lo había puesto ahí bien enchuchado? Así te quería ver, carcelero, ya con un garrote a la par, ¿verdad? Pero no, el mismo carcelero, obviamente estaba armado por cualquier cosa, agarró la espada y se iba a matar, y Pablo le dijo, no hagas eso, no hagas eso, si aquí estamos todos, nadie se ha ido.
Nadie se ha ido, porque a él le tocaba pena de muerte porque hubiera uno, según las leyes romanas. Si alguien se escapaba, pues mataban al carcelero. Al ver el carcelero esta actitud, y no crea que el carcelero fue ajeno a las oraciones de Pablo y al tiempo de alabanza que tuvieron ahí adentro, no, él estaba pendiente de todo eso. Él lo primero que pregunta es que ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Sin duda, Pablo era una luz en esa oscura prisión en la que lo habían puesto. La pregunta es, ¿qué somos nosotros en este lugar de tinieblas en el que vivimos? Porque no vivimos en un lugar de luz. No vivimos en un lugar donde solo hay santos y apartados para Dios. Cuando Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no estaba comparando por comparar. La sal es la que le da el sabor a la comida y es la que purifica algunas cosas. Y la luz es la que saca las tinieblas. ¿Qué somos nosotros? Aquí Pablo está recibiendo un milagro sobrenatural. Pablo, él está acostumbrado a ver el poder de Dios. Y sigue diciendo ahí el relato: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuánto dijo? Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora la noche, les lavó las heridas, las mismas heridas que le había hecho, ¿verdad? Y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolo a su casa, lo puso. Y llevándolo a su casa, le puso mesa y se recogió con toda su casa al haber creído. Mire qué interesante la reacción de estas personas que fueron expuestas a la luz de la palabra, de las buenas nuevas. Pablo estaba claro de qué es lo que tenía que hacer después de este milagro. En otro hubiera salido desesperado corriendo con Silas, vámonos de aquí antes de que vengan los refuerzos. No, se quedó ahí y le habló al hombre, le dio las buenas nuevas del reino, le salvó de morir. Y no solo le salvó de morir, le presentó el evangelio del reino de Dios y lo que significaba tener vida eterna. Cuando fue de día, en el versículo 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que lo suelte, le dijo. Así que ahora salid y marchaos en paz. Mire cómo reacciona Pablo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dice que pasó? Los consolaron y se fueron. Pregunto, ¿quién consoló a quién? Según lo que usted acaba de leer, ¿quién consoló a quién? ¿Pablo consoló a los hermanos o los hermanos consolaron a Pablo y a Silas? ¿Quién consoló a quién? ¿Por qué? Bueno, por la coma que está ahí, ¿verdad? Si no dijera, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. O sea, la coma estaría después. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, así dijera. Pero la coma está antes y dice: y habiendo visto a los hermanos, coma, los consolaron. O sea, a los hermanos. O sea que el Pablo viene de la cárcel y llega a consolar a los que están en la casa. Mire qué interesante. Es que así son las cosas de Dios. Así es cuando uno es luz. Así es cuando uno es sal. Qué interesante esto. A mí me deja sorprendido. Sin duda alguna,
faltan muchas cosas que tenemos que ver de Dios en nuestras vidas. Quizás habrán algunos milagros. Dios sabrá en su soberanía. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? Quizás sería la mejor pregunta. ¿Qué hemos hecho con este milagro tan grande que hemos recibido todos nosotros, que es la salvación? ¿Qué hemos hecho? ¿Sabe que el milagro más grande que un ser humano puede recibir es la salvación? Ese es el milagro más grande, porque es para vida eterna. Cualquier milagro, hasta uno de los milagros más grandes, que es la resurrección. Lázaro se volvió a morir. Solo que imagino que Lázaro ya no tenía miedo, ¿verdad? Porque uno, como va a dar ese paso a lo desconocido, tiene miedo, pero Lázaro ya sabía, pues. Pero se volvió a morir. Pero la salvación, ese regalo de gracia para vida eterna, es el milagro más grande que alguien puede recibir. Habiendo recibido ese milagro, ¿qué hemos hecho? Yo, cuando estaba preparando esta meditación, primero hice cuentas de cuántas predicaciones llevo de los milagros, desde en enero a junio. Vamos a medio año ya. Son 4 por mes. Y después me puse a pensar, ¿a cuántas personas he ayudado yo a que escuchen las buenas nuevas del reino? ¿A cuántas? ¿O es algo que no me interesa? ¿Qué he hecho yo con mi milagro? Con ese milagro de la salvación, ¿qué he hecho yo? Es bueno que pensemos eso, hermano. Que nos sacudamos. No estamos en una cárcel, ni estamos inmovilizados en un cepo. Estamos libres, gracias a Dios. Gozamos de salud. Podemos hablar, podemos caminar. Y alguien puede decir, ay, es que a mí no me gusta hablar porque yo ni sé nada. Mire, con solo que usted cuente su testimonio, cómo vino a los pies de Cristo, pueden ser palabras inspiradoras para alguien. No digamos si usted ha recibido un milagro de Dios, una sanidad. ¿Qué vamos a hacer con este milagro de la salvación? ¿Qué vamos a hacer en adelante? Yo quiero invitarlo a que veamos un video. Es un video viejito, una alabanza viejita, pero que hace reflexionar de que qué estamos haciendo con esta salvación tan grande. Adelante, maestro. Volumen. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación: Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Aleluya. Estoy seguro que cada uno de nosotros recibió la luz porque alguien se interesó en llevarla a nuestra vida, la luz de Jesús. Yo quisiera que esta noche usted se llevara un pensamiento fijo en su mente, y es a quien estoy alumbrando yo con la luz que Jesús me ha dado. Vamos a orar por nuestro milagro, pero yo quisiera que oráramos por todas aquellas personas que aún no han venido a los pies de Cristo, que no han rendido su vida a Cristo Jesús y que nosotros le conocemos. Pero no solo oremos por ellas esta noche, sino que vayamos y hablemosles, invitémosles. Seamos esa luz en medio de la oscuridad en la que ellos se pueden estar viviendo. Incline su rostro. Señor, gracias por habernos sacado de las tinieblas. Gracias, Padre,